días, buenas tardes, buenas noches. Today I'm going to make a video response. Va a ser una video respuesta. Gerfa García Zárate, he says, where can I find videos about the passive voice? Gerfa is a member of my site. Él es miembro de mi sitio isaacsenglish.nin.com y los aprovecho para invitarlos a todos a que se unan. Ok, él me dice, where can I find videos about the passive voice? Y me di cuenta que yo no he hecho un video del passive voice, por lo que este se lo dedico precisamente a Gerfa de Cancún, Quintana Roo. Ok, hasta el momento hemos aprendido a hablar en lo que se llama voz activa. Voz activa, active voice. Y la voz activa, ¿qué es? Comprende de un enunciado, y el enunciado tiene tres cosas básicas. El subject, el sujeto, a verb, el verbo, y un object. ¿Ok? Subject, verb, y lo que es object. Ok, algunos dirán, ay, gramática, yo no entiendo de eso, ¿qué es eso de subject? ¿Qué es eso de object? Ok, no se preocupen, les voy a explicar, miren. Subject es algo que causa una acción. Entonces, el subject causa una acción, causa. Verb, el verbo es la acción. Okay. Y el object es lo que recibe la acción, es el objeto de la acción. El object recibe la acción. Entonces, en la voz activa siempre tenemos un subject, un verb y un object. Okay. Dije siempre, no es cierto, no todo el tiempo. Hay enunciados que no reciben una acción. Ahí es cuando hablamos de direct and indirect objects. Y les voy a explicar brevemente. Si yo digo, Gerfa is tall, es alto, aquí cuál es el verbo? El verbo es is, y no hay nada que esté recibiendo la acción. Okay. Gerfa is tall, no hay un objeto. Okay. No hay un objeto. Entonces, no todos los enunciados en voz activa tienen objeto. Entonces, un enunciado de voz activa se convierte en voz pasiva. ¿Por qué? Bueno, les voy a decir. Cuando hablamos en voz activa, el enfoque de nuestro mensaje es en qué causa una acción. Lo importante es qué es lo que causó la acción. Pero cuando hablamos en voz pasiva, es totalmente opuesto. Ahí quien causó la acción no es tan importante. El enfoque es qué pasó. ¿Qué fue lo que pasó? What happened? Eso es lo que queremos transmitir. ¿Quién o qué causó eso? No es tan importante. Entonces tenemos que cambiar el enfoque del sujeto al objeto, a lo que pasó, a la acción más el objeto. ¿Y cómo hacemos este cambio?
Por ejemplo, aquí tenemos Gerfa eats breakfast. ¿Ok? Entonces aquí el enfoque está en Gerfa. Él comió desayuno, él desayunó. ¿Ok? Pero ahora vamos a cambiar el enfoque al desayuno. ¿Ok? Entonces en passive voice es the breakfast. O inclusive le podemos quitar el that si queremos. Breakfast. ¿Ok? Ahora, en la voz pasiva le tenemos que agregar el verbo be. El verbo be. ¿Y cuál? Entonces, en el tiempo que esté el verbo, es el tiempo que va a estar el verbo be. El verbo aquí es eats. Está en infinitivo. Entonces vamos a poner el is, que es el infinitivo. Breakfast is, y siempre el verbo va a estar en participio. Breakfast is eaten. El verbo queda ahora en participio. Breakfast is eaten. Así es como se forma la voz pasiva. Ahora, si creemos que puede ser relevante informar quién causó esta acción, entonces le ponemos lo que se llama un by phrase. Un by phrase. Y le ponemos by Gerfa. Breakfast is eaten by Gerfa. Breakfast is eaten by Gerfa. Ahora, imaginémonos que este enunciado estaba en pasado. Entonces aquí era Gerfa ate breakfast, en el tiempo pasado. Entonces, ¿cómo vamos a expresar eso en voz pasiva? La vamos a expresar cambiando únicamente el verbo be al pasado. Entonces, aquí sería breakfast was eaten. Imaginémonos que este enunciado estaba en pasado. Entonces aquí era Gerfa ate breakfast, en el tiempo pasado. Entonces, ¿cómo vamos a expresar eso en voz pasiva? La vamos a expresar cambiando únicamente el verbo be al pasado. Entonces, aquí sería breakfast was eaten. Breakfast was eaten. Y si es en futuro, igual. Gerfa will eat breakfast. Breakfast will be eaten by Gerfa. ¿Sí se fijaron? Breakfast will be eaten by Gerfa. ¿Ok? Si es condicional, Gerfa could eat breakfast. Gerfa could eat breakfast. Sería breakfast could be eaten by Gerfa. Si usamos un modal es igual. Vamos a hacerlo con can. Nada más para que vean el ejemplo. Gerfa can eat breakfast. Breakfast can be eaten by Gerfa. Ahora, ¿qué pasa si en el enunciado de voz activa utilizamos el presente perfecto donde se usa el verbo en participio? ¿Ok? Entonces aquí tenemos Gerfa has eaten breakfast. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a expresar el verbo be en participio? Breakfast has been eaten by Gerfa. ¿Sí vieron cómo? El verbo be es el que indica el tiempo en voz pasiva. Breakfast has been eaten by Gerfa. Ok. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Es sumamente importante.
Porque todos los escritos técnicos, toda la escritura técnica está en passive voice. Y la mayoría va a venir en passive voice. Cuando tú escuchas un noticiero, vas a escuchar casi todo en passive voice. ¿Por qué? Porque están reportando hechos, están reportando sucesos. ¿Qué sucedió? Por eso la importancia del passive voice. Y cuando tú tengas que escribir algo técnico o reportar de algo, lo debes de hacer en passive voice. Y es muy sencillo hacer este cambio de active a passive. Okay? Gerfa has eaten breakfast. Breakfast has been eaten. Y si crees que es importante, le pones by Gerfa. Veamos este último enunciado. Karen studies English. En voz activa, el enfoque está en Karen. Okay, pero ahora vamos a cambiar el enfoque totalmente. Fíjense bien. English, porque English es el objeto. Ok, English, le tenemos que agregar el verbo to be, is. Y este es un verbo regular. Aquí les puse un verbo irregular, este es un verbo regular. El participio del verbo. Studied. English is studied. Hasta ahí lo podemos dejar. El inglés es estudiado. English is studied. Si creemos que puede ser relevante decir quién, entonces le ponemos quién. English is studied by Karen. ¿Okay? Pero esto no es importante ni es necesario. Si el escritor o el autor cree que es relevante, lo puede agregar. Pero English is studied es como se convierte Karen studies English a passive voice. Ok, very good. Suscríbanse a mi canal, dejen su comentario. Esta clase, ahorita vamos en el segundo nivel, pero esta clase no es ni del segundo nivel. Esta clase es más bien del tercer nivel. Entonces, si eres principiante, no te preocupes mucho. Más adelante vamos a ver este tema con mucha calma. Esta es una videorespuesta para Gerfa y para cualquier otro que sea de nivel avanzado, que no entienda esto. Espero que esto te haya ayudado. Las explicaciones en español porque ya hay videos que son únicamente en inglés. Ok, nos vemos.